buenas tardes, mis hermanos. Es un gusto nuevamente poder dirigirme a ustedes después de 2 semanas ya, si no me equivoco, sin poder estar predicando en nuestra iglesia. Pero hermano, ya lo sabes, es un gusto para mí poder estar predicando, a pesar de que es de forma virtual. Estoy muy agradecido de la oportunidad que tengo al poder predicar en nuestra iglesia y espero que podamos continuar recordando cosas de los capítulos del capítulo anterior o perdón, los versículos anteriores del libro de Gálatas que hemos estado estudiando. Y como ya sabes, seguimos en nuestro estudio de Gálatas y solo te quiero recordar algo muy breve. Hace 2 semanas, ¿qué es lo que vimos? Estuvimos viendo Gálatas a los versículos 12 hacia atrás de capítulo 3 del libro de Gálatas. Y recuerda que Pablo nos da un argumento y nos muestra qué es lo que vimos en esos versículos. Es que Pablo usaba a Abraham como un ejemplo real, un ejemplo viviente, para mostrar que la salvación desde Abraham, desde el Antiguo Testamento, ha sido por gracia. No hasta como creen a personas el día de hoy, que la salvación es por obras, cosas que tú tienes que hacer para obtener la salvación, el amor, lo que Dios te va a entregar, hacer cosas para obtener eso de Dios. Pero la Biblia nos muestra que la salvación no es así. La Biblia es completamente clara, la Biblia es clara diciéndonos, y más que clara, justamente este libro el cual estamos estudiando nos habla de la justificación, la salvación por fe y no por obras. Y hoy justamente continuaremos viendo el mismo tema, porque ya lo sabes, lo vamos a está el libro de Gálatas está repleto de la justificación de la salvación por fe a través de Cristo. Entonces, hermano, quiero animarte a tomar tu Biblia y lo que te estaré comentando el día de hoy es un sermón que he titulado Un Dios incondicional. Un Dios incondicional. Esta palabra es muy interesante y la estaremos viendo brevemente más adelante. Pero ya te estaba refrescando la memoria. Vamos a continuar parte de lo que vimos hace 2 semanas, iba a decir la semana anterior, a lo que Pablo estaba hablándonos sobre el ejemplo de Abraham, sobre la justificación, para mostrarle a los Gálatas y para defender la sana doctrina, cómo es que la salvación ha sido por gracia, ha sido por fe, desde el momento de Abraham, desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, y lo será así siempre. Pero por favor, hermano, si tienes tu Biblia, quiero que me acompañes al libro de Gálatas. Si tienes tu Biblia, por favor acompáñame al libro de Gálatas, capítulo 3. Estaremos leyendo versículos 13 al 18. Si quieres acompañarme, vamos a Gálatas 3, 13 al 18. Lo leemos una vez y luego estaremos estudiando cada uno de nuestros versículos. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Vamos a estar viendo un tema muy interesante, vamos a estar viendo el pacto de Dios con Abraham. Y ya lo vimos un poco la semana anterior, pero hoy veremos otros aspectos del pacto y vamos a ver, y te quiero mostrar que, la consumación o ese pacto que Dios hizo con Abraham se completa, está completo con todas las piezas. Adivina en quién, en nuestro Salvador, en Jesucristo. En Él está completo el pacto que se llama abrahámico, el pacto de Dios con Abraham, el pacto abrahámico. Y también te estaré comentando que lleva este pacto de forma muy breve. Pero bueno, hermano, espero que tengas tu Biblia, porque ya vamos a comenzar versículo a versículo y luego te quiero mostrar y te quiero comentar algo muy práctico, algo breve para tu vida que vemos en estos versículos. Pero acompáñame al versículo 13 nuevamente. Versículo 13.
Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, está escribiendo Pablo, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Ojo cómo comienza el versículo. Es que Pablo está súper tajante, súper directo, y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió. Redimir significa, se usaba esa palabra para referirse a comprar la libertad de un esclavo. Entonces, eran redimidos los esclavos, ¿qué significaba? Que compraban su libertad. Pablo está usando la misma palabra y dice, Cristo nos redimió nos redimió de la ley, y que también nos redimió del pecado, de la maldición, de la libertad del pecado. Maldición de la ley. Hay una frase y dice Pablo justo después, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley es de Dios. La ley es de Dios, los 10 mandamientos y muchos más. Pero ¿por qué decimos, o por qué Pablo dice que la ley es maldita o trae maldición? ¿No seríamos antibíblicos? La verdad es que no. La maldición de la ley. Entonces, ¿por qué la ley de Dios es maldición? Si es algo que Dios ha dado. ¿Sabes por qué la ley es maldición? ¿O por qué hay maldición por la ley de Dios? Porque ningún hombre puede cumplirla. Ningún hombre puede cumplir la ley de Dios. Porque es tan absoluta, es tan perfecta. Es perfecta, es completamente algo santo que ningún hombre puede cumplir. Ya sabes muy bien que Jesús lo cumplió y es por eso que tenemos salvación en Él. Porque Él lo hizo por nosotros. Y Pablo habla lo mismo. En Gálatas 3:10 nos dice lo mismo. De la maldición está en cada persona que no cumpla la ley. ¿Y qué significa eso? Que la maldición está en cada persona. Nadie puede cumplir fuera de Cristo a la ley a cabalidad. Nadie puede cumplir la ley en su totalidad. Cada aspecto minúsculo, más mínimo de la ley, solo Cristo lo cumplió. Cada jota, cada tilde, cada punto, ninguno de nosotros podría cumplirlo. ¿Y sabes qué? Dice el versículo, que Cristo, dice, hecho por nosotros maldición. Antes en el judaísmo se apedreaban a los ladrones, violadores, a los malhechores, quienes hacían daño a la comunidad. Eran apedreados hasta la muerte. Y luego de ello, quizás no morían después de ser apedreados y eran puestos en un poste o en una especie de madero, en un árbol o algo de madera. Entonces esa acción representa el rechazo de Dios. Por eso se decía que eran bajo maldición, que estaban rechazados por Dios, pero no por estar en la madera, sino porque ya habían hecho algo malo y Dios ya estaba, como ya tenían el rechazo de Dios. Entonces eran puestos después de apedreado bajo una madera para representar eso, que estaban bajo maldición. Pablo dice que Cristo nos redimió de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Pablo dice, Cristo fue hecho maldito por ti y por mí. ¿Qué significa esto? No es que Cristo fue hecho maldito cuando fue clavado en la cruz. Cristo no fue hecho maldito cuando fue clavado en la cruz, cuando estuvo cargando su cruz o murió allí. Cristo fue hecho maldito porque llevó nuestros pecados. Por eso Cristo fue hecho maldito, porque tuvo el rechazo de Dios. Recuerda que cuando Cristo murió, tuvo como el rechazo de Dios, porque él te estaba cargando todo el pecado del mundo, toda la condenación que era tuya y era mía. Toda esa condenación es por eso que Cristo fue hecho maldito por la ley. Él era perfecto, pero tuvo tu pecado y tuvo mi pecado en la cruz. Es por eso que dice que Él fue hecho maldito por nosotros. Y es algo que tenemos que estar súper agradecidos. Y te lo vuelvo a repetir, Jesús no fue hecho maldito por ser clavado en la cruz. Fue hecho maldito porque literalmente Pablo nos dice en Corintios, en sus cartas, que Él llevó sus pecados. Llevó nuestros pecados en sí mismo. Cristo en su cuerpo, en su vida, en ese momento llevó nuestros pecados de cada uno de los seres humanos que nacieron, que murieron y que están por nacer. Versículo 14, acompáñame por favor. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. A través de Cristo vimos la semana anterior
que somos hijos de Abraham. Obtenemos su bendición, la salvación y muchas promesas más. Pablo dice que también acá que por la fe obtenemos al Espíritu Santo. Pero hay que notar la importancia de que dice que en Cristo obtenemos todo esto. Mira, Pablo estaba apuntando a lo mismo. En Cristo, Cristo nos redimió, en Cristo obtenemos la bendición de Abraham y va a seguir así hasta un punto. En esta porción, en estos versículos, Pablo está terminando el tema que vimos hace 2 semanas, mostrándonos de que Abraham es la prueba viviente de que la salvación es por fe y no es por obras. Por eso dice que ese pacto de Dios con Abraham se consuma, se completa, tiene todas las piezas en Cristo. Y es Cristo quien, gracias a eso, gracias a ese pacto, en Cristo obtenemos las bendiciones de Abraham, la vida eterna, la justificación y muchos más. Recordamos, hermano, que la salvación no es a través de las obras de la ley, ni nada que tenemos que hacer, sino que es la fe que tenemos para confiar en Cristo para nuestra salvación. Así de simple, hermano, y así de maravilloso, de genial. Versículo 15. Pablo aquí da una vuelta en el tema, lo apunta hacia otro lado y dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Pablo está hablando en términos humanos, como puedes ver, él mismo lo dice, hablo en términos de hombre. Entonces él habla de un pacto. Pablo comienza a... Entonces estamos girando junto a ello en estos versículos, el tema del pacto. Y recuerda que este pacto que tuvo Dios con Abraham, ahora solo te lo un pequeño resumen muy rápido, que es justificación y salvación y demás bendiciones a través de la fe. Ese fue en resumen el pacto de Dios con Abraham, el pacto abrámico. Que Dios le daría salvación, haría una gran nación, sería de bendición y un par de cosas más. Pero lo importante para nosotros y la mayoría del mundo es la salvación, que Dios le daría y dio la salvación por medio de Abraham a Jesús. Pablo hace algo especial en estos versículos, en este versículo también. ¿Por qué? Porque se está adelantando a la defensa de los judaizantes. Por eso dice, está hablando de los pactos, está haciendo un juego, porque dice, ahora un pacto, aunque sea de hombre, aunque sea humano, dice, no se puede romper, nada lo puede separar, nada puede editarlo, cambiarle cosas. A pesar de los mismos que hicieron el pacto, pero nadie más, ningún tercero ni ningún agregado, nadie puede cambiarlo. Pablo se adelanta, por eso dice un pacto de hombre. ¿Por qué? Porque imagínate que yo soy un judaizante y yo digo, yo estoy defendiendo mi judaísmo y le digo a Pablo, pero Pablo, Abraham, imaginemos que Abraham está acá y Dios le hizo el pacto a Abraham, pero pasaron cientos de años después y tenemos el pacto con Moisés, que es la ley. Entonces yo como judaizante diría, el pacto de Abraham es más antiguo, queda inútil, porque Dios actualizó el pacto y lo hizo con Moisés. En el monte Sinaí, la tabla de los 10 mandamientos, el pacto mosaico, el pacto de la ley. Eso diría un judaizante. Y Pablo se adelantó a eso. Por eso es que dijo un pacto aunque sea de hombres. ¿Por qué? Porque estamos hablando del pacto que hace Dios con Abraham. Dios con el hombre. A través de la Biblia vemos un par de pactos que hace Dios con el hombre, con distintos varones. Y Pablo apunta hacia nuestra humanidad y dice, aunque sea de hombres, un pacto es respetado, un pacto es cumplido, un pacto no es cambiado, no se edita, no se quiere cambiar. Y dice, entonces el razonamiento y la lógica de Pablo es, si un pacto es de hombres, no puede ser roto por otra persona externa. Entonces, ¿cuánto más un pacto que es hecho de Dios? ¿Cuánto más un pacto que es hecho por Dios? Los judaizantes literalmente estaban cambiando el pacto de Dios con Abraham. Los judaizantes estaban cambiando el pacto de Dios con Abraham. Ellos estaban transformando la escritura. Estaban haciendo cosas para su conveniencia. Ellos querían que las mismas escrituras estuviesen para su conveniencia, para sus doctrinas, para sus enseñanzas y para su misma vida práctica. Y lo vemos aquí directamente. Versículo 16. Recuerda, estamos ahora, como Pablo está hablando en términos como humanos o de hombre. 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos,
sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Abraham no hizo un pacto con Dios. O sea, Abraham no tomó la decisión y hizo un pacto con Dios, sino que fue Dios quien escogió a Abraham por gracia. Los israelitas tienen que saber que Abraham fue un pagano. Abraham no fue nadie santo, nadie perfecto. Solo desde Abraham hacia más adelante nació la nación de Israel. Pero Abraham era un don nadie. Fue alguien como tú y como yo, completamente escogido por Dios y salvado por gracia. Dios tiene planes para ti y para mí, pero no lo merecemos. Es Dios quien dice, voy a hacer algo con tu vida y quiero glorificarme a través de tu vida. Hizo eso con Abraham. Eso fue porque Dios escogió a Abraham. No es que Abraham hubiera sido un gran varón de hartas credenciales y por el estilo. Fue netamente Dios quien deseó hacer algo con Abraham. Y Pablo cita el pasaje que también hablamos hace 2 semanas, Génesis 12, cuando habla de que Abraham fue justificado por... O sea, perdón, del pacto. Génesis 12 nos habla del pacto de Dios con Abraham. Aquí nos habla del pacto. Y si leemos esa porción, dice como en ti serán benditas todas las simientes de la tierra. Y aparentemente es como todas. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, pero por la simiente. Habla de muchas ese pasaje. Es como, wow, Abraham, todo el mundo es bendito. Por todos lados. Pero no es así. ¿Por qué? Porque el pacto es específico. Ese pacto es específico. Y es en una persona, es en Cristo. Entonces, si tomásemos a la genealogía de Abraham, genealogía, viéramos sus esposas, sus hijos, sus esposas de los hijos, los hijos de los hijos de los hijos y todo, llegaríamos a Cristo. Y llegamos a Cristo. ¿Por qué? Porque como dijo Pablo más arriba, en Cristo está la bendición de Abraham. En Cristo está el pacto de Abraham. Se cumple completamente. En Jesús son benditas todas las familias de la tierra porque en Él está la salvación. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. El pacto de Dios con Abraham tuvo su cumplimiento en Cristo, como te estaba comentando, pero aún faltan cosas que se van a cumplir a futuro, eso lo vemos en la Biblia. Pero sabes que este pacto es superior a muchos otros pactos. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de pacto en la Biblia, incondicional e condicional. Incondicional y condicional. Por eso hoy te hablaba de un Dios incondicional. Este pacto es así, es incondicional. ¿Qué significa esto? Que cuando es incondicional es Dios trabajando y el hombre disfrutando. Y cuando es condicional es Dios haciendo su parte y el hombre haciendo su parte. Entonces este pacto de la salvación, el pacto abrámico, lleva a la salvación, lleva a Cristo. Es incondicional, igual que tu fe y mi fe es, nuestra salvación es por gracia, está perfecta en Cristo. No hay nada que cumplir, incondicional, no hay ninguna condición, ningún requisito que cumplir. No hay nada que tú y yo tengamos que hacer para ser salvos, para obtener la salvación, para mantener la salvación, porque la salvación es por gracia, es por fe, no la merecemos, ni tampoco la podemos perder. Se trata completamente, y gracias a Dios, se trata completamente de Él. Este pacto es incondicional, depende todo de Dios. También habla interesantemente algo, este versículo dice, la ley que vino 430 años después no lo abroga. O sea, ese es el argumento que te decía. El pacto de Abraham, el pacto de Moisés derriba al pacto de Abraham porque es más nuevo. Y dice que no. Y nos habla de 430 años. Entonces es un juego de números ahí, pero porque Dios repite el pacto de Abraham con sus hijos. Entonces a Dios le reitera el pacto que hizo con Abraham a su hijo Isaac y después a Jacob, su nieto. Y en Jacob hasta Moisés, ahí que esos 430 años. Son solo un juego de números allí. Porque la ley vino 600 y algo desde Abraham. Y un número menos desde Isaac. Y después desde Jacob son los 430. Y eso es lo que dice Pablo acá. Pero mira, recuerda, la ley no puede abrogar este pacto. La ley no puede romper este pacto, no puede cambiarlo. O sea que no puede invalidarlo, no puede cambiar nada. Porque es superior, es un pacto incondicional. Y el versículo 18, el último que estaremos viendo. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa.
pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Porque la herencia trata de la salvación, la justificación. Y Pablo nos dice que si la salvación fuera por la ley, entonces ya no es por la promesa, ya no es por gracia, ya no es por pactos, ya no es por lo que Dios hace. Pero, dice Pablo, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El término concedió quiere decir dar de forma gratuita una herencia. O sea, una herencia no se gana. Tú vas a tener, por ejemplo, tú tienes una herencia y la tienes. Y quizás un familiar vivo te la va a dar cuando fallezca. Y esa herencia ya la tienes. No la vas a seguir ganando porque quizás ya la tienes firmada o no sé, no entiendo mucho cómo es el tema, pero ya está asegurada esa herencia. No tienes que trabajar para ganarla o para tener más ganancia, más herencia, sino que ya la tienes. Entonces, así es nuestra salvación. Nuestra salvación, desde el pacto de Abraham, se consuma en Cristo, se completa en Cristo. Está perfecta, es incondicional. No tenemos que trabajar para obtener la salvación, no tenemos que hacer nada más para ganar el amor de Dios, el favor de Dios. Porque estos versículos, lo que acabamos de ver, nos muestran la salvación que tenemos en Cristo. Es incondicional, es por gracia. Pero, ¿qué importancia tiene que nuestra salvación sea incondicional? Estoy seguro que te da seguridad, te da paz, te ayuda a saber que un ser humano imperfecto como tú y como yo tiene la salvación asegurada gracias a Jesús. No hay condiciones que cumplir en nuestra salvación, no hay requisitos, no hay cosas que hay que hacer para obtener la salvación. Dios es incondicional contigo, pero ¿sabes qué? Tú eres incondicional con Dios. Dios es incondicional contigo. ¿Sabes qué? Dios no te va a decir, tienes que hacer esto, José, para yo darte bendición, tienes que hacer esto para yo darte comida, darte alimento, darte un hogar, ayudarte en la vida. No, Dios no dice eso, pero sabes que quizás tú y yo a veces puede llegar a una situación en la cual le digamos a Dios, Dios, si tú no haces esto en mi vida, yo no te serviré. Dios, si tú no haces esto en mi vida, yo no iré más a la iglesia. Dios, si tú no haces esto en mi vida, si no me das esta carrera, este trabajo, este hijo, a esta bendición, si tú no me das eso, yo no iré a la iglesia, no te serviré, no oraré, no leeré mi Biblia y no quiero más contigo. Tú, quizás hay personas que ponen condiciones a Dios, siendo que Él es incondicional hacia nosotros. Su paciencia, su amor, su provisión, todo es incondicional de lo que Dios nos da hacia sus hijos, hacia los creyentes en específico. Dios con los creyentes es incondicional. Dios tiene paciencia con tus pecados para perdonar. Dios te ama infinitamente. Dios te va a proveer toda tu vida. Romanos nos dice Pablo que Dios usa todas las cosas para que te sirvan a bien. Todas las cosas que a los que ayudan a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Incluso lo malo usa a Dios para tu provecho. No hay condiciones que cumplir en la salvación. Dios no te va a decir cumple esto y yo te voy a bendecir. No lo dice. Pero sabes que quizás tú y yo sí. Quizás tú y yo le decimos, Padre, bendíceme, Padre, ayúdame en esto, en este contexto. Quizás tú le estás pidiendo algo en específico a Dios y piensas, Señor, si tú me das esto, yo seguiré escuchando las reuniones online. Si tú me das esto, yo seguiré en mi discipulado. Si tú me das esto, yo oraré más. Si tú me das esto, yo dejaré este pecado. Debemos ser leales e incondicionales a Dios, tal como Él es a nosotros. Seamos como reales con Dios, genuinos, leales, porque Dios lo ha hecho todo por nosotros. Debemos hacer lo mismo por Él en forma de agradecimiento, de amor hacia Dios. Esas dos cosas simples, porque estamos agradecidos y porque amamos a Dios. Seamos incondicionales con Dios, tal como Él es con nosotros. Te invito a que oremos juntos. Padre, gracias por esta tarde, Señor. Te agradezco por poder aprender más de tu palabra, Señor. Te agradezco por esta enseñanza y tu Biblia que es clara. Te pido por mis hermanos, Señor. Ayúdanos a serte fieles en todo, a serte leales en todo. Y te pido que ayúdanos a aprovechar todo lo que nos das para usarlo para tu gloria, Señor. Te agradezco por mis hermanos y te pido por todos los que estén viendo nuestras transmisiones. Bendíceles, Señor, y te pido que estés cuidando a cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Te agradezco por todo, Padre, y te pido esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cantamos de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco,
Bienvenidos hermanos, hoy en Los Tres Grandes vamos a hablar sobre la familia Moncada, la cual está trabajando en la Iglesia Bautista de la Cruz. Ellos tienen las siguientes peticiones de oración. La primera es por el reembolso del auto que le robaron, para que dicho reembolso sea completo, también para que Dios pueda proveer un local adecuado una vez que el gobierno nos permita reunirnos como iglesia, también por el ánimo espiritual de los hermanos que se están congregando junto a ellos, para que sigan participando con mucho ánimo, y también para que Dios incorpore nuevas personas que puedan ser salvas en su iglesia. También vamos a hablar sobre la comuna de Huin. Es una comuna que está ubicada al sur de Santiago. Su nombre proviene del mapudungún Huin, que significa hallarse en un lugar. Esta comuna fue fundada en 1844, tiene 176 años, tiene 96.000 habitantes. Oremos por los hermanos que ya están trabajando en esta comuna y para que algún seminarista pueda abrir una iglesia de sana enseñanza en ese lugar. En este caso vamos a hablar no de un país, sino de una isla, la isla de Pascua. Su nombre significa Rapa Grande o Gran Rapa. También es conocida como el ombligo del mundo o el ombligo de la tierra. Fue descubierta en 1722 por el holandés Jacob Robegen y fue anexada a Chile en 1888. Tiene 7.750 habitantes, entre ellos el 60% son chilenos continentales y el 40% son pascuenses. En la religión hay protestantes, católicos y también religión de origen polinésico. Oremos por los hermanos que ya están trabajando en esa isla y también para que puedan haber hermanos que quieran fundar iglesias de sana enseñanza. Estos fueron los tres grandes de